Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el ejercicio que quedó pendiente la clase pasada. Y bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de echarle un vistazo, si llegaron a algo o algo que haya quedado pendiente al respecto. En mi caso, realicé el ejercicio, por favor. Ok, perfecto. ¿Tenemos manera de poder compartirlo? Sí, está bien. Ok, vale, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí se aprecia? Sí, sí se puede ver. Bueno, este es el ejercicio. Pues igual de la misma forma que veníamos trabajando, utilicé el teorema impulso-momento lineal. Correcto. Entonces, lo primero que hice fue, en este caso, saqué el momento lineal antes del choque y después del choque. Por lo Sí, tanto, antes del choque tengo esta fórmula y después del choque tengo esta fórmula que se puede apreciar aquí. de Entonces, acuerdo. por lo tanto, tendría esta operación para realizar. Entonces, básicamente sustituyendo ahora ya mis datos, Sí, em, pues aquí sustituyo todos mis datos y llego a este resultado en donde el cambio en el momento lineal es igual ¿cómo se llama? impulso. Al impulso, ajá, al impulso. Entonces, ya teniendo este resultado, pues lo único que hice fue sustituir en la fórmula de fuerza promedio para obtener, pues así, obviamente, mi fuerza promedio y este fue Ok, el resultado final ok. del segundo inciso. Y este fue del primero. Vale, ok, podemos ver la primera parte del cálculo, ok, ahí, correcto. Entonces, como el problema nos indica, el momento lineal antes del choque tiene dirección hacia la izquierda, ¿no? En el eje X. Sí. Ok, y después del choque del auto contra la pared, se estaría moviendo hacia la derecha, con una velocidad menor a la que llevaba. Muy bien. Entonces, eso da como resultado un cambio en el momento, o que es lo mismo, un impulso de 26.400 kilogramos por metro sobre segundo, dirección I. Correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, comentarios sobre este primer cálculo? Si alguien también lo realizó, encontró algo distinto o llegaron al mismo resultado que lo que estábamos mostrándose aquí. No, profe, ninguna duda. Ok, vale. Bien. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ya que tenemos el impulso, se calcula la fuerza promedio que se le aplica a ese vehículo por parte de la pared. Y lo que nos da un resultado de 176.000 newtons en dirección I. Ok, es decir, hacia la derecha. Correcto. Bien, perfecto. No sé si hay algún comentario, jóvenes, por parte de ustedes sobre el desarrollo de su compañero. Creo que no, profe. ¿No? Ok, vale, muy bien. Pues sí, es correcto los datos que se obtuvieron. Excelente, muchas gracias por Sí, compartirlo. profe. Vale. Entonces, noten pues lo que está sucediendo aquí. Déjenme regresar a la pizarra y, ok, para también mostrar los datos, ¿no? Los resultados. Vean que la fuerza promedio que se obtuvo, pues, no es nada pequeña. Anda del orden, bueno, casi le anda pegando al valor de 180.000 newtons. ¿Por qué se imaginan que es una fuerza tan enorme? Porque se detiene de manera repentina. No, bueno, de hecho, no lo hace tan repentinamente porque le toma 0.15 segundos. Claro, es un tiempo muy pequeño, pero no es así como
Si pensamos en algo repentino, es que casi sucede al instante, ¿no? O sea, no tome ni siquiera 0 segundos prácticamente. A ver, piensen, a ver, ¿qué está pasando? Esa fuerza de arriba de 1000 newtons, o es más, arriba de 100,000 newtons, ¿cómo afecta al vehículo? ¿Cuál es el proceso que se realiza para pasar de esa situación inicial a esta otra? Bien, la velocidad del vehículo es de 15 metros por segundo, ¿cierto? Es su velocidad inicial. Cuando la parte frontal del auto entra en contacto con la pared ejerce una fuerza contra el auto. Esa fuerza, ¿qué efecto tiene sobre el vehículo? Pues en primer momento cambiar su dirección de donde se desplaza, ¿no? Bueno, se puede decir que por un momento lo detiene y después comienza... Exacto. Primero lo va a detener. Es decir, la fuerza que aplica la pared, primero tiene como efecto hacer que la velocidad de 15 metros por segundo pase a una velocidad cero. Sí. Piénselo con cuidado. Es lo primero que va a hacer. Primero que vaya teniendo una velocidad de 14.99, 14.90, 14, 13, 12, 11, así hasta cero. Velocidad cero. Es decir, el objeto termina en reposo. Y después, ¿cuál es el siguiente papel que tiene que aplicar esa fuerza? Hacer que retroceda. Exacto. Que el auto retroceda. Es decir, que cambie de dirección. Que pase de irse hacia la izquierda, ahora a la derecha. Y no solamente eso, sino aparte, hacer que pase a una velocidad cero, porque pues lo llevó al reposo, a acelerarlo, aunque sea poco, pero acelerarlo al final del día. Bien, termina con una velocidad de 2.6 metros por segundo. Por esa razón, la fuerza que aquí experimenta el vehículo es enorme. Por todo lo que tiene que hacer esa fuerza como resultado de la interacción. Primero, frenar el auto. Ya que lo frena, hacer que se desplace hacia la derecha, o sea, cambiarle de dirección. Y además, por si fuera poco, proveerle de una cierta velocidad. Es decir, acelerarlo. ¿Sí queda claro entonces? ¿Cuál es el fenómeno aquí? O sea, Sí. vean que no es tan simple. O sea, decir que algo por ejemplo, que un vehículo choca, no es simplemente decir, ok, se impactó y ya. No, el proceso es más que eso. Es un proceso de desaceleración seguido de un proceso de aceleración. Y eso representa fuerzas, como tenemos aquí, por arriba de 100,000 newtons. Ahora, ¿por qué resulta que la velocidad con la que el vehículo se mueve o con la que retrocede no vuelve a ser de 15 metros por segundo? Porque hubo una pérdida a la hora del choque. ¿Una pérdida de qué? De ¿De energía cinética? Exactamente, de energía cinética. Es decir, que la pared realizó un trabajo mecánico. ¿De qué signo? Pues podría ser positivo. Sí, a ver, recordemos lo que nos dice el teorema trabajo-energía. No, pues negativo, ¿no? Porque va perdiendo energía. Exacto. O sea, de forma neta, la fuerza esta le quita energía al vehículo, energía cinética. Y esa energía cinética que se pierde, que se extrae, se transforma. ¿En qué se transforma? Pues, por ejemplo, en sonido. O sea, en energía para emitir ondas sonoras y que nosotros escuchemos el ruido, ¿no? De cuando el vehículo choca contra la pared. También se utiliza para deformar el vehículo. Vean cómo quedó esta fotografía.
sea, el hecho de que se deforme la parte frontal requiere un costo energético. O sea, ¿de dónde sacamos la energía para deformar las piezas de metal aquí? Pues justamente de la energía cinética que llevaba el vehículo antes del choque. Si la pared termina dañada, esos daños pues no ocurrieron mágicamente. Se tuvo que invertir energía. ¿De dónde se tomó esa energía? De la energía cinética que tenía el vehículo. Si un tornillo salió volando, ese tornillo, para salir volando, tuvo que tomar energía de algún lado. ¿De dónde? De la energía cinética que tenía el vehículo antes del choque. ¿Vale? ¿Sí queda claro entonces? Digamos que como que toda su energía cinética se fue repartida en varias cosas. Exactamente. Exacto. Hay una repartición energética. Un trabajo mecánico Y la que negativo. quedó, pues, hizo que retrocediera tantito. ¿Cuál, perdón? Y lo que, digamos que sobró o todavía alcanzó de energía, fue que retrocediera. Sí, podemos interpretarlo de esa manera. La energía restante, lo poco que le quedó, es lo que tenemos aquí. Esos 2.6 metros por segundo. Y la dirección de movimiento está relacionada con la fuerza que le ha aplicado la pared. Que recordemos, en este caso, siempre estuvo actuando hacia la derecha. Preguntas, comentarios, jóvenes, entonces, sobre el desarrollo de este ejercicio e igualmente sobre pues, la interpretación de los resultados. No, profe, todo bien. No, también no, todo bien. Vale, ok, bien. Bueno, pues entonces vamos ahora a continuar con un siguiente tema que igualmente está relacionado con esto que estamos viendo. Y este tema tiene que ver con las llamadas colisiones o choques. Vamos a seguir hablando del momento lineal, pero ahora en un contexto más específico, porque ahora lo que vamos a estar analizando es justamente esto que está pasando aquí. Cuando un auto impacta contra una pared, contra un muro de contención, contra otro vehículo, por ejemplo, o bien otro tipo de choques que puede ser en las bolas de billar. Es un ejemplo muy típico en lo que sucede ahí. O sea, la base de ese juego son las colisiones que ocurren entre las esferas que están en la mesa. Por ejemplo, aquí también podemos considerarlo como un choque entre el muro y la pelota de tenis. Entonces, vamos a definir a las colisiones de la siguiente manera. El término colisión, o en algunos textos, por ejemplo los que tenemos en Classroom, les llaman choques. Es otra palabra que igualmente podemos ocupar. Bueno, colisión o choques van a representar, o vamos a entenderlos como sucesos o fenómenos en el que tenemos de inicio dos partículas, ¿ok? Que van a quedar muy cerca una respecto a la otra. O sea, pueden acercarse tanto como se quiera o incluso hasta tocar la superficie una de la otra. Por ejemplo, las bolas de billar. Vale, entonces, cuando estas esferas o partículas en general quedan muy juntas una con la otra, pueden interactuar entre ellas. O sea, se establecen fuerzas que pueden ser de contacto físico. Entonces, vamos a suponer que durante ese fenómeno, durante ese acercamiento que tienen las partículas, cualquier otra interacción, es decir, cualquier otra fuerza, la podemos despreciar. Así que las únicas fuerzas que realmente nos van a interesar en una colisión, repito, son las que se establecen entre las partículas que están chocando. ¿Sí queda claro esta parte? Creo que sí, o sea, en este caso despreciamos fuerzas como la normal o la gravedad, ¿no? Exactamente, exacto. Es una manera de decir, ¿dónde quedó? Que estamos aislando nuestro sistema. ¿Recuerdan esa idea con la que iniciamos para el momento lineal? Aquí Sí. está. Las únicas fuerzas que nos van a interesar son las que se establecen de la partícula 1 a la 2 y viceversa.
Estas, las de tercera ley de Newton. Cualquier otra, nos las olvidamos por el momento. Entonces es como volver a utilizar ese mismo concepto, ¿no, profe? Exacto, de aislar el sistema. ¿Sí queda claro? ¿De acuerdo? Y ese aislamiento que nosotros vamos a imaginarnos dura solamente en lo que dura la colisión. O sea, no es que se extienda durante más tiempo. Solamente en lo que dura la colisión. Una vez que pasa esa colisión, el fenómeno de colisión, ya las fuerzas estas como la normal, el peso, ya las volvemos a considerar normal. Las tomamos en cuenta para el análisis posterior. Pero justo en el momento en que las partículas chocan, las únicas fuerzas que nos interesan son las que se establecen entre ellas dos, nada más. Por eso podemos tratar a ese sistema de partículas como un sistema aislado. Y por esa razón tenemos que el momento lineal se va a conservar. ¿Sí vamos bien con estas ideas? Sí. Ok, vale. Entonces, ahora, dependiendo de lo que resulta de una colisión, las colisiones o choques se van a dividir en dos grupos o en dos tipos, como vamos a ver a continuación. Entonces, vean, en la imagen que tenemos del lado izquierdo, tenemos el caso de dos partículas, por ejemplo, dos bolas de billar, que se están acercando. Vean, tenemos la partícula A yendo hacia a la derecha, la partícula B hacia la izquierda. Entonces, pues, eventualmente van a quedar muy próximas. Si no es que van a tocarse mutuamente una con la otra. Bueno, tenemos entonces el acercamiento. Después tenemos lo que vamos a llamar propiamente la colisión, como tenemos aquí. Vean, o choque, si quiero utilizar esa palabra, también es correcto. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Es lo que estaría pasando. Dos partículas que quedan muy próximas una con la otra. Bueno, resulta que si después de la colisión, después de que estas partículas chocaran, tenemos que la energía cinética total del sistema se conserva, entonces estamos hablando de una colisión elástica, así se le conoce. Colisión elástica. En una colisión elástica, las partículas, como vemos aquí, pueden sufrir un movimiento opuesto. Vean, ahora la partícula A rebota y se mueve ahora hacia la izquierda, la partícula B también ha rebotado y ahora se mueve hacia la derecha. Bueno, esa es una situación que puede ocurrir. Pero, ¿cuál es la característica importante a nivel conceptual en una colisión elástica? Es que no solamente el momento lineal se va a conservar, sino que la energía cinética total del sistema también se va a conservar. ¿Sí queda clara esta última parte, esta última idea? Sí. Aquí. Nótese, no estoy diciendo que la energía mecánica, cuidado aquí, no se está indicando que la energía mecánica se conserve. Estamos diciendo que la energía cinética es la que se va a conservar. Tomando como base esta figura, la que tenemos aquí al lado izquierdo, este término KI que aparece en esta ecuación de color azul, está haciendo referencia a la energía cinética que se tiene antes del choque. En este caso, en esta figura, ¿cuántas partículas están en movimiento? Ambas. Dos Dos. partículas. Muy bien. Entonces, la energía cinética al inicio, ¿cómo se calculará? La total. Se suman, ¿no? Las dos. Exactamente, exacto. Sería la energía cinética de la partícula A, ¿de acuerdo? Antes del choque.
Y a eso le sumamos la energía cinética de la partícula B, también antes del choque. A eso es a lo que estamos llamando la energía cinética total, antes de la colisión. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Vale? Y a esta K sub F, que es la energía cinética total después de la colisión, ¿cómo estaría calculada? Pues igual, ¿no? Sumando las finales, las energías Las energías cinéticas finales. cinéticas finales, exacto. La energía cinética final de la partícula A más la energía cinética de la partícula B también después del choque. Y estas sumas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? A esto es a lo que nos referimos con que la energía cinética total del sistema se conserve. O sea que en una colisión la energía cinética siempre se va a conservar. Colisión elástica. Ok. Aquí es muy importante el apellido. Así como les mencionaba que en el caso de energía potencial tenemos que ser muy específicos en decir si es gravitacional o elástica, pero sí, energía potencial gravitacional o energía potencial elástica, aquí también. Cuando vemos una colisión, tenemos que ser muy cuidadosos en referirnos correctamente a cuál estamos tratando. En este primer caso, para una colisión elástica, la energía cinética total, es decir, esta suma, se va a conservar. ¿Preguntas, Profe, comentarios? ¿Sí? y bueno, es que andaba pues pensando entre comillas, la mayoría de los casos que van, bueno, que se nos han presentado se puede interpretar que no son. Bueno, mi pregunta es, ¿hay casos que sean elásticos y a la vez inelásticos? No puede ser que una misma colisión sea de dos tipos, por la siguiente razón. Bueno, para explicar la razón, paso a comentarles qué es una colisión que no sea elástica. En una colisión que no es elástica, se le conoce primero como una colisión inelástica. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí somos bastante creativos. Y pues, para referirnos a este otro tipo de colisión, le llamamos el inelástica. ¿Y qué pasa en ella? La energía cinética no se va a conservar. Es como el caso del auto, del problema que se acaba de resolver. Esta es una colisión inelástica. ¿Por qué? Porque la energía cinética antes del choque no es igual a la energía cinética después del choque. ¿Sí es claro esta parte? Sí. ¿Vale? Entonces, ese es el requisito para las colisiones inelásticas, que la energía cinética no se va a conservar después del proceso de colisión. Profe, ¿Sí? por aquí estamos considerando la energía cinética entre ambos, ¿verdad? No de cada una. ¿De una qué? De Nuevamente, a cada ver, una de ahí. las masas, bueno, de A y B. Cuando hablamos de la energía cinética total, de lo que estamos hablando es a la energía cinética de todas las partículas que estén ahí interactuando. De todas. Por eso aquí estamos, por ejemplo, en este esquema, cuando hablamos de energía cinética al inicio, estamos sumando las energías cinéticas individuales de cada partícula. Porque tenemos dos objetos en movimiento. ¿Eso sí es claro? Sí. Entonces, en el problema pasado, ¿cuántas partículas tenemos en movimiento? En ese Una. caso solamente una, ¿no? Exacto, una partícula nada más. Antes y después del choque. Solamente una partícula en movimiento. Pero en la figura que aquí les estoy poniendo, como para analizar, tenemos dos objetos que se están moviendo. Por lo tanto, la energía cinética total tiene que tomar en cuenta pues, la energía cinética de las dos partículas. ¿Sí quedó claro esta parte entonces? Sí, profe.
Ok, ahora, entonces, con este dato que habla sobre la energía inelástica, doy respuesta a la pregunta. Pues no puede, una colisión elástica no puede ser al mismo tiempo inelástica, porque pues o se cumple la igualdad o no se cumple. No podemos tener las dos, no sé si queda claro en esta parte, porque no pueden ser, porque una colisión no puede ser de dos tipos al mismo tiempo. No sé si en ese sentido es la pregunta. Sí, muchas ¿Sí? gracias. ¿Vale? Ahora, en la naturaleza, en el aspecto pues, real de las cosas, es más seguro que, que tengamos colisiones de tipo inelástica. Es lo más habitual. Sí, Las por, colisiones por la pérdida energética. ajá. Es más común que exista pérdida energética que no la haya. Ahora, si las pérdidas energéticas son muy pequeñitas, casi imperceptibles, entonces podemos aproximar la colisión a una elástica. O sea, por ejemplo, hablemos con números. Si tenemos que en una colisión de dos partículas, por ejemplo, de dos bolas de billar, la energía cinética antes del choque es de 10 joules. Y después del choque, la energía cinética total que queda es de 9.9999999 joules. Entonces, pues para fines prácticos decimos, bueno, pues es elástica. ¿De acuerdo? Pero si la energía cinética resultante fuese, no sé, 8 joules, entonces ahí sí no podemos despreciar los 2 joules que se perdieron. Entonces ahí sí decimos con toda razón de ser que es una colisión inelástica. ¿Sí? ¿Sí queda claro entonces? Sí, profe. Por ejemplo, un caso de una colisión elástica sería entre pues dos pelotas, pero bueno, no pelotas de goma. Um, Pelotas de goma, una colisión elástica. Podría ser en un primer contacto, o sea, en una primera colisión podría ser que sí. Este, por ejemplo, lo que se me ocurre es eh, el ejemplo que en algún momento platicábamos de una bola de goma, justamente, de esponja, que dejan caer contra el suelo. Si la Sí, bola que dejan caer rebota y llega otra vez a su mano, o sea, a la altura a la cual fue soltada o lanzada, entonces podemos decir que en ese proceso de colisión contra el suelo fue de tipo elástica, porque no perdió energía. Y por esa razón regresó a la misma altura de la cual partió. Pero ¿qué pasa si dejamos que la pelota pues siga rebotando? Eventualmente va perdiendo más altura, ¿no? No regresa a la misma posición en la cual fue lanzada. sí, es Entonces, correcto. entonces, lo que podemos decir es lo siguiente, ok, durante la primera colisión que efectuó contra el suelo, efectuó una colisión elástica, porque no hubo pérdida energética. Pero en las subsecuentes tuvimos colisiones inelásticas, porque hubo pérdida energética, en la energía cinética. Y también creo que esa era también a lo que iba mi pregunta, porque lo podemos dividir en casos de un mismo proceso, ¿no? Bueno, así lo Ah, quiero ok, interpretar. exacto. O sea, un mismo proceso puede Puede tener irse ambas. subdividiendo. Ah, sí. Ah, ok. Sí, pero al mismo tiempo, una sola colisión no puede ser ambas. Sí, claro. Sí, sí, Profe, sí, sí. ahorita que usted, bueno, sí, que hable. ¿Sí, adelante? No, compañero, Eh, habla. ahorita que usted mencionó lo de las bolas de billar, ¿ha visto ese efecto donde, digamos, una la toca y una sale disparada y otro se queda como que, pues, digamos, un tanto, no en reposo, pero sí ya no se mueve tanto? Eso tenía duda así como de que si se puede combinar el caso elástico donde una pues, partícula sale disparada y otra se queda, pues Ok. ya no se mueve. Ok, es como como una carrera de relevos. O sea, viene una pelota, está quieta, viene otra, la golpea, la que estaba moviendo se queda quieta y la otra se mueve. ¿A Algo eso nos así, referimos? Ok, sí. sí. En una colisión elástica sí se puede dar ese caso. Pero para que eso suceda, las partículas tienen que tener la misma masa.
Es un requisito importante. O sea, así que cualquier pareja de partículas que pongamos a chocar no van a cumplir, no vamos a observar esto que se está comentando. Un caso, sino que va a suceder un caso muy específico. ¿Y cuál es ese caso específico? Cuando las bolas que están chocando las partículas tienen la misma masa. De hecho, ese es un ejercicio que vamos a resolver en la segunda sesión de este día. Justamente ese problema. Así que, bueno, adelantándome un poco al resultado, sí es posible eso. O sea, tanto teórico como incluso si han llegado ustedes a observar una partida de billar, llega a ocurrir eso. Sí, profe, por eso mismo se lo comenté. Dije, tenía duda de qué pasaba ahí. Pues sí, es una colisión, para empezar es una colisión de tipo elástica. O sea, ese fenómeno es una colisión de tipo elástica. Y además está ocurriendo entre bolas de billar que pues en promedio tienen la misma masa. Por eso sucede. ¿Vale? Sí, ¿Sí vamos ya? Entonces. sí, profe. Ok, vale. Bueno, entonces eso es lo que estaría pasando. Es lo que caracteriza a una colisión elástica, que la energía cinética total se va a conservar. Pero una colisión inelástica no sucede eso. El momento lineal sí se va a conservar, porque como dijimos, vamos a aislar el sistema de partículas. Entonces, eso ya nos da como garantía que el momento lineal, antes y después, va a ser el mismo, pero no así la energía cinética. Ahí sí, en una colisión elástica no habrá manera de que la energía cinética de las partículas se conserve. Siempre va a haber una pérdida energética. Bueno, a su vez, las colisiones inelásticas se van a subdividir en dos categorías. Y esa subdivisión va a depender de qué ocurra con las partículas después del choque. Por ejemplo, cuando los objetos quedan pegados uno con el otro, a esa colisión se le conoce como colisión perfectamente inelástica. ¿Vale? Repito, cuando las partículas quedan pegadas. Pero cuando las partículas chocan, hay pérdida energética en la energía cinética, pero no terminan pegadas, sino que cada una avanza por su lado. A esa colisión simplemente se le conoce como inelástica. ¿Vale? ¿Vamos bien entonces con estas ideas? Profe, tengo una duda, Sí. un poquito. Supongamos que tenemos una colisión donde tenemos pues una energía cinética inicial. Bueno, espérame. Puede catalogarse, supongamos que la colisión tenemos una energía cinética inicial. Al momento de que sucede la colisión, ambas partículas terminan con la misma energía cinética, pero distinta a la energía cinética inicial. ¿Se cataloga como inelástica? O sea, lo que me refiero, lo que aquí es la idea es, tenemos 10 joules de energía cinética inicial. Sí, en ambas, bueno, o sea, energía total, ¿no? Si lo queremos ver así. Exacto, energía total. Y después del proceso de colisión, tenemos 5 joules en una y 5 en otra. Ajá. Sí, que ambas tengan la misma energía cinética final, pero distinta a la inicial. A ver, bueno, aquí por lo que veo, la energía cinética total, que es la que nos interesa, sigue siendo 10. Ah, Entonces es una colisión elástica. Porque es el requisito. Que la energía cinética total no dice que sea individual. No, es la total. Tiene que ser igual a la energía cinética total después del choque. Entonces, si por ejemplo tenemos una partícula que está moviéndose y otra que está en reposo, entonces podemos esos 10 joules atribuirlos a la que está en movimiento, ¿cierto? sí. Vale, chocan, termina la colisión y la energía cinética se ha repartido. Ok, 5 y 5 les toca, vale. Pero su suma sigue siendo 10.
entonces sí, estaremos aquí tratando una colisión elástica. El Vale, problema sí, sería, que, ok, cada una termina moviéndose con distintas energías cinéticas. Vale, puede ocurrir. Pero su suma, ¿cuánto es aquí? 8. 8. Pero teníamos 10 al inicio. Sería Entonces no se... inelástica, ¿no? Exacto. Porque no se está cumpliendo la igualdad. O por ejemplo, podríamos tener 3 y 3. ¿Cuánto suma? 6. 6. Y vuelve a ser inelástica. Y vuelve a ser inelástica porque estos 6 para nada son igual a la energía cinética que tenemos al inicio. Sí, profe. Ya ¿Vale? quedó claro. Ok, bien. Frijoles, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de pasar a ver algunos ejemplos de cómo analizar los ejercicios para ese tipo de fenómenos? No, profe. Ok, vale, entonces recuerden muy bien la distinción. Una colisión elástica, en ella la energía cinética total, o sea, la suma de las energías cinéticas de las partículas individuales, tiene que ser igual a la suma de las energías cinéticas individuales posterior al choque. En una colisión inelástica, la energía cinética total no se va a conservar. Y así además las partículas terminan pegadas, o sea, terminan formando un nuevo objeto, ese tipo de colisión se conoce como colisión perfectamente inelástica. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, esas son las ideas generales para ese tipo de problemas. Y bueno, vamos a iniciar con viendo uno primero. Bueno, con el que vamos a iniciar son con las más simples, con las colisiones perfectamente inelásticas. Porque, como hemos comentado, en ellas basta con que analicemos la conservación del momento lineal. Esta parte no nos interesa, no se va. Como no es una condición que se tiene que, ¿cómo decirlo? A ver, a nivel analítico, el hecho de decir que la energía cinética se conserva implica que tenemos una ecuación extra, ¿de acuerdo? Como esta. En el caso de una colisión elástica, pues nos es suficiente tener esta condición, esta igualdad. Entonces vamos a iniciar por estas. Bueno, y el problema trata de lo siguiente. Tenemos un péndulo de masa M mayúscula, es decir, un bloque aquí, ¿ven? Que cuelga del extremo inferior de una varilla de longitud L, cuya masa se ignora. ¿Ok? Entonces es un péndulo que está formado por una varilla muy delgada, cuya masa pues realmente no nos interesa. Y en ese extremo inferior tenemos un bloque. Voy a llamarlo así, bloque de masa M mayúscula. Nos dicen que este objeto, pues al estar suspendido, cuenta con un pivote. Vean, este punto negro es donde está el tornillo, digamos, que facilita que este péndulo esté ahí colgado y que después pueda moverse. Bueno, nos dicen que en ese pivote no hay fricción. Digamos que es una pieza perfectamente aceitada, así que por la fricción no hay que preocuparnos en lo absoluto. Sucede lo siguiente. Una masa M, ¿ven? Esta pelotita o una bala, por ejemplo, que se mueve con una velocidad v, en este caso hacia la derecha, choca contra la masa M, contra el bloque, y se encaja. ¿De acuerdo? Con esto que nos plantean, nos cuestionan acerca de cuál es el valor mínimo de la velocidad v suficiente para hacer que el péndulo, ya con la masa de la bala incrustada en el bloque, se balancee hasta el punto superior de su arco. Es decir, que este bloque, ya con la masa de la bala en él, se mueva de esta manera, hasta llegar a esta posición.
La información dada en el problema es clara para todos o hay algo que no quede entendido al 100%. Entonces, digamos que la posición final a la que se debe llegar es 2 veces L, ¿no? Exacto, sí. Eso, claro, tomando como nivel de observación, como nivel de referencia, esta posición, ¿no? Donde está la bala inicialmente ahí siendo suspendida. Entonces, si hacemos eso, si tomamos nuestro nivel de referencia como está aquí marcado, entonces este objeto pasa de estar en una posición y igual a 0 a una posición de 2 veces L, donde L es la longitud de la varilla. Sí, profe. Sí. Ok, vale, entonces, pues, ¿cómo analizamos este problema? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí? Bueno, pues este problema es bastante, ¿cómo llamarlo? Eh, algo completo, porque para resolverlo no basta con considerar los conceptos que estamos viendo durante esta semana, sino que vamos a requerir información o conceptos que vienen desde las semanas pasadas. Pues va a venir movimiento circular, ¿no? Porque también lleva aceleración Ok, centrípeta, ¿no? ok, esa es una muy buena observación. ¿Lleva aceleración centrípeta? Sí. Como en un momento les mencionaba, hay varias formas de resolver un mismo ejercicio. En este caso, si ustedes mencionan la aceleración centrípeta, lo cual es cierto, significa que el problema se puede analizar como un problema de dinámica. Es decir, considerar las fuerzas que están presentes, encontrar la ecuación de la segunda ley de Newton para ese problema y demás, ¿no? Ok. Pero recuerdan el problema hay un problema parecido que resolvimos anteriormente de un estudiante que se cuelga de una cuerda para lanzarse después a un lago. Sí. Ok. Recuerdan que ahí el problema se Sí, inició como dinámica. Sí, pero llegamos a un callejón sin salida. Exactamente. Pues llegamos a un momento que ya quedamos, ya no podemos avanzar más. Tenemos una incógnita aquí que pues, nos echa por tierra el análisis. Entonces, piénselo con cuidado. Convendrá, aunque no digo que que tomar considerar la aceleración centrípeta no sea algo correcto. O sea, está bien que lo piensen de esa manera. Pero ya a nivel operativo, ¿convendrá seguir esa ruta? ¿O se puede analizar de otra manera? Les voy a dar una pista. A ver, ¿queda claro todo el proceso que se está efectuando aquí? Tenemos que primero entender bien el problema. Tenemos que entender la física del problema. Pues nos indica que una masa, bueno, quiero suponer que es menor, Ok, porque en ningún podemos momento, considerarlo. sí, porque en Sí, ningún momento nos menciona que es de la misma masa, golpea pues al bloque y nos preguntan, más bien nuestro objetivo es obtener la velocidad para que esa masa chiquita m ajá, se traslade a la masa mayor, bueno, 180 grados a su punto de referencia, ¿no? ok, cierto, sí. O sea que la velocidad v no puede ser cualquiera. No, tiene que ser la suficientemente, pues, Ajá, digámosle, fuerte como para trasladar a esa dicha masa m ajá. completamente 180 grados a Exacto, como está ahorita. exacto, sí, exactamente. Esa es la idea que tenemos que tomar digamos, esa idea es la que no debemos de perder de vista. La velocidad v con la que tiene que lanzarse o dispararse la bala tiene que ser la suficiente para, primero, lograr incrustarse dentro del bloque. Y ya que se incrusta,
hacer que el sistema nuevo, o sea, la suma de las dos masas, comience a desplazarse 180 grados respecto a la posición que tenía inicialmente. ¿Vale? Eso es lo que no hay que perder de vista. Entonces, bueno. Primero, para entonces realizar un análisis correcto de este problema, vamos a identificar 3 momentos clave que van a estar ocurriendo. Vean, toda esta situación que el problema nos relata se puede analizar del siguiente modo. Primero, tenemos un bloque ahí colgando, todo quieto, todo feliz, sin molestar a nadie, con velocidad 0. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, en esta misma escena, tenemos una pequeña bala moviéndose hacia la derecha, con una cierta velocidad V0 que tenemos que estimar. No la conocemos. Bueno, ¿qué sucede a continuación? Esta bala va a entrar en contacto con el bloque. Si hacemos un zoom aquí, lo que veríamos es esto. La bala esa, y aquí está la superficie, perdón, la superficie del bloque. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese, bueno, el segundo, ese justo que está dibujando ahí. Ese es un zoom de lo que ocurre aquí. Vale, Es decir, sí, sí, viene sí. la bala y llega a tener contacto con ¿cómo se llama? El bloque. Se van a establecer fuerzas de interacción entre ellas, ¿cierto? O sea, la Sí, bala aplica una fuerza sobre el bloque y el bloque una fuerza sobre la bala. Sí. Vale, ok. Entonces, ahí están las fuerzas que nos interesan para aislar el sistema. Vale, ¿qué va a pasar después? Bueno, pues esta bala viaja a una cierta velocidad que hace que este objeto penetre, ¿no? Se siga dentro del bloque. A este proceso es al que vamos a tratar justamente como la colisión perfectamente inelástica, porque los dos objetos van a terminar juntos. O sea, lo que decimos de que se quedan pegados. Exactamente. O sea, aquí la idea de que quedan pegados no es que se quede así, adherida, como si fuese una bala de plastilina, sino lo que va a hacer es entrar, ¿no? Hacer un agujero para alojarse en el interior del bloque. ¿Sí? ¿Vamos bien con la idea? Sí. Creo que sí, entonces la energía que llevaba la pelota ya no va a ser la misma después. Exacto, exactamente. Por eso se trata de una colisión inelástica, para empezar. Porque una vez que la bala logre penetrar, aquí voy a hacer otro dibujo. Una vez que la bala recorre una cierta distancia dentro del bloque, va a quedar en reposo, ¿cierto? Ya no va a avanzar más. Sí. Vale. Entonces, justo cuando eso suceda, cuando queda ahí dentro, el nuevo sistema, que es la bala junto con el bloque, van a comenzar a moverse con una nueva velocidad que vamos a nombrar U. ¿Sí vamos bien? Ahí la bala, bueno, sí es el puntito azul una bala, ¿verdad? Sí, Se podría decir que ya no se mueve, se queda en reposo, pero sigue siendo transportada por el bloque. exacto. Queda en reposo respecto al bloque. O sea, dentro del bloque queda en reposo. Pero nosotros desde fuera, como observadores del fenómeno, la bala va ahora a moverse junto con el bloque. Ahora, este es esto que está aquí y es el zoom de esta situación, de eso que se alcanza a ver aquí. ¿Cómo vamos con esta idea entonces? Bien. ¿Sí? Ok, vale. Ahora, entonces, este nuevo sistema, este nuevo objeto, no sé qué nombre quieran ponerle, no,
que ya tiene el bloque junto con la masa de la bala, va a comenzar a moverse, porque ahora tiene una nueva velocidad. ¿De acuerdo? Esta velocidad después del choque la vamos a llamar U. ¿Estamos bien aquí? Sí. Ok, vale. Ahora, en principio, este nuevo objeto podría moverse de forma horizontal. Pero, ¿qué pasa con esta varilla? ¿Cómo entra en juego la varilla que tenemos aquí? Está sujeta a un tornillo que se encuentra en la parte, bueno, pues sí, superior de la Sí, varilla. sí, sí. Y entonces, como resultado de que esté conectado con la varilla a ese tornillo, da lugar al fenómeno circular, ¿no? A la trayectoria circular. Sí, O sea, evita que siga derecho. exactamente, la varilla justamente evita que el bloque se mueva hacia la derecha. Lo que hace es hacer que el bloque junto con la bala se mueva en forma circular hasta que llegue a la posición deseada, aquí arriba. ¿Sí vamos bien? Sí, Vale, Sí. ok. Bueno, ahora, justo después de que ha concluido la colisión y que este nuevo objeto tiene una cierta velocidad, va a comenzar este recorrido. En ese recorrido que realiza hacia arriba, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este nuevo objeto? Piénsenlo con cuidado. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan durante el recorrido que realiza este objeto hacia arriba? No hay una fuerza de tensión por parte del, Ajá. ¿Por parte de quién? También, ¿cómo se llama? El péndulo, se podría decir, La ajá, varilla. Ok, la varilla. ok, Sí. sí. Sí, es cierto. Hay una fuerza de tensión. de la gravedad también, ¿no? Ok, el peso, claro. Que actúa hacia abajo, ¿cierto? sí. Ahí está, perfecto. Muy bien. FG. Profe, aquí si consideramos esa fuerza de gravedad, aunque hayamos dicho anteriormente que aisláramos el problema. Pero es que, ¿en qué parte del proceso aislamos el problema al sistema de partículas? Justo en el momento de la colisión. Exacto, en el momento en que en la colisión, cuando la bala va penetrando al bloque. Y lo que estamos aquí analizando es lo que sucede ya una vez que eso pasó. Ok. ¿Vale? Esa es la distinción. O sea, está muy bien la pregunta porque, claro, me permite entonces que tengamos cuidado. Eso de aislar el sistema para que el momento lineal se conserve ocurre únicamente en el proceso de colisión. Una vez que el proceso de colisión termina, ya esa burbuja que aislaba el sistema desaparece y ahora sí tomamos en cuenta todas las fuerzas que pueden estar actuando. Bien, ¿hasta aquí alguna otra pregunta o observación, jóvenes? ¿Alguien por ahí que tenga alguna duda? Yo no. Ok, vale. Ahora, bueno, ya hemos identificado dos fuerzas que están actuando. Y aquí es donde, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, de hecho ya se hizo el comentario, lo cual digo es correcto, decir que aquí tenemos una aceleración centrípeta. O sea, eso es cierto, tenemos una aceleración centrípeta. Pero, a ver, echemos mano de lo que hemos visto en las últimas clases, de hecho la semana pasada. Si analizamos aquí, el desplazamiento que ejecuta este objeto al irse moviendo
va a ser este. Se va a mover así, ¿cierto? Sí, siguiendo la trayectoria que en teoría es circular. Exactamente. Así se va a mover. Por lo tanto, la tensión, ¿cómo es respecto al desplazamiento? Ortogonal al desplazamiento. ¿Correcto? ¿Y qué podemos decir entonces acerca de esa fuerza? Si es ortogonal al desplazamiento. Que su trabajo es cero, ¿no? Exactamente, que el trabajo mecánico realizado por esa fuerza-tensión es cero. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza de gravedad? ¿Realizará trabajo? A ver, Suponiendo que no, bueno, o sea, ahí ah, claramente se ve que tiene un ángulo distinto a 90. sí, Entonces, pues se puede inferir que sí realiza un trabajo sobre el bloque. exactamente. De hecho, ¿con qué velocidad esperamos que llegue aquí? Que tenga en este punto. 0. Cero, ok. Y entonces, de una velocidad distinta de cero, que es la velocidad u, para que pase a una velocidad cero, ¿qué tuvo que suceder con la fuerza de gravedad? Que estuviera frenando pues al Exact, bloque M, ¿no? exactamente. Es decir, tuvo que aplicar un trabajo mecánico ¿con qué signo? Negativo. 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 Exacto, exactamente. Entonces, ¿la fuerza peso o fuerza de gravedad realiza trabajo mecánico? Sí. Y además, ¿la fuerza de gravedad qué tipo de fuerza es? ¿Es conservativa? Sí. Sí. ¿Ok? Y por lo tanto, si es conservativa, ¿qué se cumple? Que va a ser igual, creo, en cualquier instante. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que es igual en cualquier instante? Un trabajo mecánico. No, no el trabajo mecánico. Es otra cantidad que también termina en mecánico, o mecánica en todo caso. Energía. La energía mecánica, exacto. Entonces, ¿qué podemos considerar, qué podemos tomar para analizar lo que sucede justo después de la colisión? Pues energía mecánica, ¿no? Porque tenemos fuerzas conservativas. Exactamente, podemos ocupar la conservación de la energía mecánica. Justo como lo que hicimos con el problema del estudiante, si recuerdan. Cuando llegamos a un callejón sin salida, porque no conocíamos la tensión, porque de hecho es lo que va a pasar. Si ustedes analizan el problema mediante dinámica, ok, van a establecer la aceleración centrípeta, perfecto, pero va a quedar en términos de la tensión, y la tensión no la conocen. Entonces, ¿de qué manera nos evitamos tratar a la tensión? Pues analizando el trabajo mecánico. Y aquí como el trabajo mecánico, debido a esa fuerza, es cero, porque es ortogonal al desplazamiento, entonces la única fuerza para analizar mediante el trabajo mecánico es la fuerza de gravedad. Pero resulta que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. ¿Y eso qué significa? Ah, bueno, que tenemos garantía de que la energía mecánica total se va a conservar justo después de la colisión, que es lo que estamos analizando aquí. Ok. ¿Sí queda claro? Vean que el análisis de este no hemos resuelto todavía nada, no hemos escrito ninguna ecuación. Solo estamos intentando desmenuzar, analizar el problema tanto como se pueda. Entonces, vean todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Un proceso de colisión. Una vez que ese proceso de colisión concluye, que termina cuando la bala ya está dentro del bloque, aparece un movimiento circular que podemos analizar mediante la conservación de energía mecánica.
¿Preguntas, comentarios, algo que no quede todavía claro en este análisis? Todo bien, profe. ¿Ok? Vale, entonces, ¿cuál va a ser nuestro método de resolución? Bueno, pues lo que tenemos aquí. El problema se va a analizar primero considerando una etapa en la que se conserva el momento lineal. Como es una colisión perfectamente inelástica, la única cantidad que se conserva durante el proceso de colisión es el momento lineal total del sistema. Y esto lo estoy reflejando en estas primeras dos escenas. Vean, lo que está encerrado en amarillo está significando lo que pasa antes y justo después de la colisión. Y otra en la que se conserva la energía mecánica total. Es decir, una vez que la colisión ha terminado, este objeto con una cierta velocidad va a comenzar a desplazarse hacia arriba, donde la única fuerza que sí realiza trabajo mecánico es la fuerza de gravedad, la cual es conservativa y por lo tanto la energía mecánica total se va a conservar. Por eso les decía que este problema es bastante completo o un tanto completo porque ocupamos pues todo lo que hemos visto no solamente en esta semana, sino las semanas pasadas. Sí. ¿Vale? Entonces, pasamos ahora sí a resolver, bueno, a hacer cálculos, a anotar ahí ecuaciones. Sí, profe. ¿Sí? Vale, ok. Entonces, vamos a ir, voy a ponerlo de esta manera, de atrás hacia adelante. Es decir, primero vamos a analizar lo que esperamos que suceda, que es que el objeto llegue hasta una posición 2L. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos que ocurra. Una vez que analizamos esa condición o esa situación, vemos cómo la emparejamos, o sea, cómo la unimos con esta otra parte del problema, para posteriormente, pues, dar con esta velocidad. Porque no puede ser cualquiera. Tiene que ser una velocidad muy específica para que logre hacer que el objeto este nuevo tenga la velocidad suficiente para alzarse una altura 2L. Bueno, entonces, recordemos que para utilizar la conservación de energía mecánica necesitamos dos instantes. En el primer instante vamos a escribir la energía mecánica 1. En este punto, ¿qué energía mecánica estaremos teniendo? ¿Qué términos tenemos que tomar en cuenta para esta primera situación? Justo cuando ya ocurrió la colisión. O sea, ya el objeto, el bloque junto con la bala, ya se están moviendo. Ya tienen una cierta velocidad. Ambos tipos de energía, la potencial y la cinética. Ok. Pero recordemos que habíamos dicho que íbamos a tomar como y igual a 0 justo al nivel en Sí, que estaban, ¿no? Estos objetos. cierto. Entonces solamente la cinética. Ok, muy bien, cinética, correcto. ¿Y la E2, dónde nos convendría tomarla? Chanfle. Podría ser pues ya que llega a una altura 2L, podría ser. Pues de hecho creo que es lo que mejor nos conviene, ¿no? O sea, analizar justo cuando ya anda allá arriba. Sí. Vale. ¿Y aquí qué tipo de energía tendremos? Pues para la Ahí cinética sí, sería ambos. 0 y la potencial no sé si sería 2L o no sé cómo sea. Ok, ¿energía potencial de qué tipo? Gravitacional. Gravitacional, ok. Entonces, elástica, aquí ni tocarla porque no hay resortes. Vale. Entonces, sí, aquí tendremos, o sea, la energía mecánica en este punto solamente va a tener contribución de energía potencial gravitacional, que es M, G, ¿y cuánto vale H? 2L. 2L. Así que sí, es correcto decir que es 2L. Bueno, donde esta masa M que puse aquí, no, es la masa
del bloque con la bala en él, ¿de acuerdo? No hay que perder de vista eso, porque ya van juntos, esos ya se están moviendo como una pareja completa. ¿Vale? Entonces, pues vamos a escribir las ecuaciones. Ya tenemos la idea. Ahora solo falta plasmarla a manera de una ecuación. Bien, entonces aquí tenemos esto que ya habíamos comentado, pero bueno, aquí está de manera escrita. Para el péndulo o el bloque con la masa ya de la bala en él, la única fuerza que ya vimos que actúa y que vale la pena considerar es la fuerza de gravedad, porque esa es la que realiza un trabajo mecánico. Como la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, la energía mecánica se conserva. Ya lo dijimos anteriormente. Como elegimos como punto de observación y de referencia justo el nivel en el que el bloque está colgado, ¿no? Donde está esperando el contacto con la bala, entonces tenemos un nivel de referencia cero, ¿no? Una altura cero. Y entonces, por lo tanto, las energías mecánicas en cada punto, en E1 y E2, va a ser lo que tenemos aquí. E1, ¿qué tenemos? Energía cinética, ¿cierto? Donde la masa no es ni la de la bala ni la del bloque, sino ambos. Ya moviéndose, porque se van a mover juntos. Con una velocidad U, ¿cierto? Así lo nombramos, después de la colisión. Cierto. Y E2 va a ser Mismo. exacto, las masas estas dos ya juntas, por la aceleración de la gravedad, por la altura a la cual queremos que terminen, que es 2L. Y tenemos esta condición, ¿no? E1 es igual a E2 porque la energía mecánica se conserva. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, entonces en E1 tomamos nada más de K, ¿no? Exacto, sí, porque como Y Y vale 0, la sí, altura vale 0, esta energía mecánica, esta energía potencial gravitacional es 0. y en E2 tomamos U2. Exacto, porque estamos asumiendo que cuando el bloque junto con la bala llegan hasta esa altura de 2L, su velocidad se acaba. Quedan en reposo. Entonces esto es 0. Ok, sí, se entiende. ¿Vale? Ok. Entonces, pues lo que tenemos es esta igualdad. Una vez que sustituimos E1 aquí y E2 aquí. Ahí está el resultado. Pues ya Bien. tenemos todos los valores, ¿no? Nada más hay que encontrar velocidad. Ok, exacto. Aquí, ¿quién es nuestra incógnita en esa ecuación? Velocidad del lado izquierdo. Exactamente, velocidad U del lado izquierdo. Entonces, al despejar, esto es lo que estaremos encontrando. Sí, profe. Aquí ya no va a importar entonces la masa, ¿verdad? Que tienen ni la bala ni el bloque. Exactamente, lo que está sucediendo es eso, al menos en este proceso de en que van hacia arriba. Entonces, esta ecuación que vamos a nombrar, ¿qué información nos está dando? Bueno, nos está diciendo, ok, si tú quieres que el objeto, este nuevo, alcance una altura de 2L, la velocidad con la que tienen que moverse desde abajo depende de la longitud L a la cual quieres llegar. Es lo que nos está diciendo esta ecuación. O sea, no puede ser cualquiera. O sea, la velocidad con la que la masa del bloque y la bala en él se tienen que mover, tiene que tener esta forma específica. Si tiene una velocidad menor a este valor, no va a ser posible que recorran 180 grados hacia arriba. ¿Sí vamos bien? ¿Sí es claro esto, el resultado? ¿Lo que significa?
Ahora, esta velocidad U, ¿de dónde tiene que surgir? Del impacto de la bala con el bloque, ¿no? Exactamente. Esta velocidad U va a ser el resultado de la colisión inelástica que va a sufrir la bala con el bloque. Entonces, ahora toca analizar esa parte de nuestro proceso o de nuestro evento. Entonces, esta velocidad U va a depender de la colisión, de lo que sucede en la colisión. Entonces, pues la colisión se va a analizar, como habíamos establecido, mediante la conservación del momento lineal. Porque en ese proceso vamos a hacer que las fuerzas externas todas sean insignificantes en comparación a las fuerzas de contacto que se establece entre el bloque y la bala. Entonces, a ver, tendríamos esto. Esto que tenemos aquí, M por B0, ¿qué está representando? Ya estamos en la colisión. La velocidad. Y la masa de la bala. No, Ajá. pero ese producto, ¿cómo se le llama? El producto de masa por velocidad. Un Momento momento. lineal, Impulso. ¿no? Exactamente, el momento lineal. Entonces, aquí que estamos escribiendo, el momento lineal antes del choque. ¿De quién depende el momento lineal antes del choque? A ver, echemos un vistazo. ¿De quién depende? ¿Qué partícula se está moviendo antes de la colisión? La bala. Solo la bala. El bloque está en reposo. Entonces, el momento lineal antes del choque solamente depende de la bala. ¿Estamos de acuerdo? Por eso escribimos este término. Déjenme ponerlo aquí. Aquí está. ¿Sí vamos bien? Sí. Vale. Ok, y después de la colisión, después de que la bala logra incrustarse en el bloque, es decir, el momento lineal 2, ¿de qué depende? De las dos masas, porque están incrustadas. Exactamente, de las dos masas, ya van a moverse juntas con la misma velocidad U. ¿Sí vamos bien? ¿Sí es claro esta parte? Sí. O sea, estamos haciendo esto para, como usted lo mencionaba, para separar la dependencia de la velocidad que calculamos del momento de colisión. Para encontrar, sería en este caso, la relación que Ah, hay ok. entre la velocidad U que calculamos acá arriba con lo que pasó antes, que es la colisión. Sí, profe. ¿Vale? Entonces ya estamos en esa parte. Entonces, de esta ecuación, ¿qué podemos conocer? Pues la velocidad inicial. Bueno, ok. Primero podemos hacer esto. La parte aquí importante. De hecho, es a veces lo típico que se hace. Con bueno, cuando ustedes escriben lo que está escrito aquí en color verde, están hablando de que la colisión es perfectamente inelástica. Porque recordemos, en una colisión perfectamente inelástica, los objetos se unen, o sea, terminan juntos, se mueven como un todo. Y es lo que está pasando aquí, ¿cierto? Tenemos dos objetos moviéndose con la misma velocidad. Entonces, esto es lo típico que ocurre en una colisión de tipo inelástico, perfectamente inelástica. Bueno, de esta ecuación, lo que generalmente se trata de calcular es la velocidad con la que el nuevo sistema se va a mover. Es decir, el valor de U. Y como ven, la velocidad con la que este sistema se va a mover, ¿de qué depende? De la velocidad de la bala, la que tenga la bala antes del impacto, y de las masas de las partículas que están chocando. Y eso tiene sentido, ¿no? Que la bala, al momento de entrar en contacto con el bloque, puede, dependiendo de la masa que tenga ese bloque,
puede lograr lo que aquí está sucediendo, que el nuevo sistema se mueva o que quede en reposo. ¿Qué pasa si esa bala se dispara, por ejemplo, contra una pared o un bloque de plomo? La masa de ese bloque de plomo puede ser tan grande que haga que todo este cociente se haga cero. Es decir, que la velocidad después de la colisión sea cero. O sea, que no se mueva nada. Que no se mueva, ¿no? Ajá. Suponiendo, repito, un bloque muy grande, ¿no? Aquí. O sea, si esta M, imaginen que empieza a crecer de valor. Pasa de los kilogramos a las toneladas. ¿Qué haría frente una bala a una roca enorme? Pues nada, no podría moverla. Exactamente. Puede Entonces, llegar a penetrarla. ¿Sí? en este caso podemos decir que el bloque tiene que pesar muy poquito para que se pueda mover. Exactamente. O sea, la masa del bloque no puede ser tampoco muy grande. O sea, no puede ser del orden de toneladas. Tal vez anda entre los 10 kilogramos, puede ser un buen valor. ¿Sí? ¿Sí es claro esto entonces? Sí. ¿Vale? Entonces, cuando la masa M llega a ser muy grande, o sea, la masa del objeto con la que se choca es muy grande, este cociente, tomando el límite, ¿hacia dónde va? O sea, en el límite de M tendiendo a infinito, ¿hacia dónde va U? O sea, todo este cociente. Hacia cero, ¿no? Porque estaríamos dividiendo una cantidad entre algo muy grande. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues que la velocidad de ese objeto, pues básicamente será imperceptible a simple vista. ¿Sí vamos bien? Entonces, con este análisis, digamos, en una escala que estamos haciendo una escala antes de continuar con el ejercicio tal cual. ¿Sí vamos bien entonces con esta parte? Sí, profe. Ok, Sí. vale. Ahora sí, regresando al problema. ¿Qué podemos hacer a continuación? Ya que tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Pues tenemos a ambas ecuaciones, comparten la incógnita U. Así es. Entonces, creo que la incógnita que queremos obtener es la V sub 0. Entonces, Sí, pues sustituimos U en ecuación 2 y despejamos para V sub 0. correcto. Exactamente. Porque lo que estamos haciendo es lo siguiente, vean. La velocidad con la que la bala sea disparada va a generar una velocidad para una velocidad común para la bala y el bloque que se van a mover juntos. ¿De acuerdo? Pero a su vez esta velocidad tiene que ser la suficiente para lograr que ese nuevo objeto ascienda a una altura de 2L. Aquí ya estamos conectando las dos piezas que tenemos, los dos eslabones. Entonces, realizando la igualación o sustitución y después el despeje, esto es lo que estaremos obteniendo. ¿Preguntas, comentarios jóvenes sobre el resultado? No, profe, ninguna. Ok, vale. Bien, entonces, ¿qué notamos que está ocurriendo aquí como parte de nuestro resultado? Bueno, que la velocidad con la que la bala tiene que lanzarse, como habíamos dicho, no puede ser cualquiera. ¿De qué va a depender?
de la masa de la de bala, masa. de la masa del objetivo con el que va a chocar, que en este caso es el bloque, y además de la distancia L a la cual queremos que suba. Sí, porque aunque pese un poquito, si es una altura muy alta, pues no va a llegar hasta arriba, ¿no? Exactamente, exacto. Si queremos que la altura a la que suba este objeto sea más grande comparado con lo que tenemos aquí, es decir, que la varilla sea más larga, entonces la velocidad también tiene que crecer, tiene que elegirse una velocidad de mayor valor. Igualmente, si la masa contra la que la bala va a impactar tiene una masa más grande, entonces la velocidad también tiene que elegirse de forma más grande. Así que bueno, ahí está la respuesta. Este sería el modelo para diseñar o elegir la velocidad adecuada con la que tiene que lanzarse la bala. Vale. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. No. Vale, bueno, entonces, para terminar esta primera sesión, les dejo aquí bueno, para no cortar el análisis, ese lo vamos a retomar dentro de unos minutos más, pero al menos les comento, ¿no? De lo que trata. Dice lo siguiente. Una bala de masa M, bueno, aquí ya nos dan los datos numéricos. Una bala de masa M minúscula se incrusta en un bloque de madera de masa M casi igual a 1 kilogramo, que luego comprime un resorte de constante K igual a 120 newton sobre metro a lo largo de una distancia de 5 centímetros antes de llegar al reposo. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la mesa donde se está moviendo tiene un valor de 0.5. Con esta información nos piden determinar lo siguiente. ¿Cuál es la rapidez inicial de la bala? O sea, la bala tiene que tener una cierta velocidad tal que permita comprimir el resorte 5 centímetros. Y después nos preguntan, ¿qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se disipa en forma de daños al bloque de madera, aumento de temperatura, etcétera, en la colisión entre la bala y el bloque? ¿Ven todo lo que necesitamos considerar? Casi todo el curso. Pues si no casi todo el curso, al menos sí todo lo del segundo parcial. Sí, profe. ¿No? Sí, sí. Entonces este Está problema es potente. más completo. Porque no solamente se toma en cuenta, noten que hay una parte que se parece mucho al problema pasado, que es una bala que impacta un bloque. Sí. Pero ya después nos mete que un resorte. Que si un resorte, que si coeficiente de fricción, Exactamente. que si distancia, hasta fracciones. Exactamente. O sea, todo lo que conocen Nada más faltó desde. la aceleración. Pues bueno, exacto. Todavía faltó preguntarle por la aceleración, que se podía determinar. Pero bueno, no va a ser necesario en el problema. Entonces, lo que hay que considerar, les planteo rápidamente, es este escenario. Lo que está pasando es esto. Creo que ahí se alcanza a ver todo. Sí, ahí está. Tenemos un bloque que inicialmente está en reposo, está unido a un resorte que inicialmente no está deformado, o sea, está en su estado natural. Viene esta pequeña bala de color amarillo moviéndose, como en este caso, hacia la derecha. La bala se va a incrustar en el bloque, es decir, hay una colisión perfectamente inelástica. Bueno, una vez que se incrusta en el bloque, pues como vimos en el caso anterior, vamos a tener una velocidad U, con la que este nuevo sistema se va a comenzar a mover hacia la
derecha. De acuerdo al problema, 5 centímetros nada más. Bueno, pero durante esos 5 centímetros, ¿qué va a pasar? Pues como el bloque está unido al resorte, ¿qué se va a generar en el resorte? Una compresión. Que se comprima. Ujú. Exacto. Y no solamente eso, durante el recorrido de esos 5 centímetros hay fricción. Por eso dibujé aquí la superficie como muy accidentada, porque pues no es lisa, hay fricción. Entonces habrá que considerar el efecto de esta fuerza de fricción. Entonces, aquí algo muy importante a tomar en cuenta es que la fuerza de fricción no es una fuerza conservativa. Y por lo tanto, la energía mecánica no se va a conservar. Sí, Entonces, podríamos pensar, pues, chispas, si ya la energía mecánica no se va a conservar, ¿cómo analizamos este problema? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues, es lo que vamos a tratar en unos minutos más. Pero bueno, ¿queda claro entonces lo que pues, toca por analizar ahora? sí, profe. Sí, Ok, bien, entonces retomamos la sesión en unos 10 minutos más. Son las 12 esencialmente, así que a las 12:10 continuamos con este ejercicio. Igual si quieren aprovechar estos 10 minutos para darle un poco de vuelta al problema, irle pensando qué podríamos hacer, pues sería lo conveniente. Bien, voy a dejar la pantalla compartida para que puedan tomar nota de lo que se tiene ahí y en 10 minutos retomamos el desarrollo del ejercicio.